Muy buenas a todos los seguidores de Fraudetismo. Tenemos las Mizuno Wave Sky Rise en su segunda versión para analizar. La Sky Rise vendría a ser una zapatilla de entrenamiento pura y dura de Mizuno. Habría que situarla entre la Sky y la Rider 24, digamos que a una misma altura que la Mizuno Ultima, pero la Mizuno Ultima desde luego es una zapatilla mucho más corpulenta, digamos, con mucha más estructura, mucha más estabilidad, y está enfocada para corredores de peso de más de 85, mientras que estas Sky Rise entre 65 y 80, 65 y 85 más o menos es donde mejor se van a mover. Digamos que sería el complemento de la Rider si no queremos una zapatilla tan ágil como la Rider, pero con menos amortiguación que la Sky 4. Es una zapatilla que más o menos guarda un parecido muy grande con la primera versión en cuanto a geometrías, en cuanto a confort, cómo ajusta, etcétera, etcétera. Es una zapatilla muy similar. Seguimos teniendo 31 milímetros de perfil en la parte trasera, 21 en la parte delantera, un drop de 10 milímetros, una base muy amplia, 117 milímetros en la parte delantera y 93 milímetros y medio en la parte trasera. Es una zapatilla para aterrizar de talón principalmente, pero como veis tiene un contacto continuado con el suelo, un chasis que no tiene un arco marcado, así que se puede aterrizar en el medio pie perfectamente. Se amolda muy fácil a todo tipo de técnicas, pero como digo es una zapatilla enfocada a talonadores porque ya la propia construcción de materiales, tenemos un Euphoric en la parte trasera que vemos colocado en azul. Es un material bastante firme, son 60 grados de dureza, mientras que en el interior, en toda esta parte, tenemos el X-Pop, lo vemos aquí, esa ventanita. El X-Pop es una mezcla de poliuretano y poliuretano térmico, poliuretano termoplástico expandido en bolitas. Ese poliuretano y esas bolitas se juntan y obtenemos un material tremendamente blando. Cuando lo hemos podido medir, en esta zapatilla no ha sido el caso, rondaba los 35-40 grados, es uno de los materiales más blandos que hemos probado, pero como digo está bastante encapsulado entre el Euphoric y el Mizuno Enerside que tenemos en blanco y que va a cubrir la mayoría de la suela. Una de las cosas que dejaría claro con estas Sky Rise 2 es que es muy mizunera, y me refiero al tacto clásico de Mizuno con la placa en la parte trasera, con el drop marcado. Tiene la misma sensación. Esa sensación, a pesar de que no tiene una placa de Pebax, se la da la diferencia de durezas entre el Euphoric y el Mizuno Enerside. En la parte trasera, esa dureza de 60 contrastada con los 50 grados y mucha elasticidad del Mizuno Enerside va a hacer que el drop se note bastante más marcado, porque el tacto más blando, más agradable que vamos a tener de amortiguación va a ser en la parte delantera, donde solo tenemos Enerside, ya que en la parte trasera la zapatilla cuando aterrizamos no se va a hundir tanto, a pesar de tener mucho Mizuno Enerside en la parte inferior. ¿Por qué? Porque en la parte superior esos 60 grados de dureza va a frenar el recorrido. Nos va a dar un poco, pero lo va a frenar a mitad de camino. Y es esa misma sensación la que teníamos corriendo con Mizunos que tenían placa de Pebax. Así que creo que esa dureza extra del Euphoric se la han dado precisamente para mantener a su público clásico. Pero, como digo, el principal cambio que tiene esta Sky Rise 2 con respecto a la primera versión es la aplicación del Mizuno Enerside, que cambia mucho el tacto y la sensación de amortiguación, especialmente en la parte delantera. Es mucho más profundo, es mucho más elástico, con más respuesta y mucho más agradable. Pero en general la zapatilla es bastante continuista. Es una zapatilla bastante estable, como veis tiene un flare marcado y una base bastante amplia, así que es una zapatilla bastante estable. También los 60 grados de dureza y los 50 del Enerside van a aportar estabilidad suficiente.
Y es una zapatilla que, a pesar del volumen, no es demasiado pesada. Son 299 gramos en talla 10, así que rondará los 285 más o menos en la 9 americana. Es una zapatilla muy duradera, con un X10, el caucho clásico de Mizuno, que cubre toda la zapatilla y tiene 80 grados de dureza, así que es una zapatilla muy duradera, de 800 kilómetros para arriba en el rango de pesos que he dicho antes. La geometría, tiene dos geometrías diferentes, una continuada con tacos más alargados y rectangulares, digamos que es para aportar estabilidad en el borde exterior, mientras que tenemos unos tacos redondos de 1 milímetro que lo que va a hacer es agarre, sobre todo en asfalto, y también funciona muy bien en tierra. Es una zapatilla que es polivalente en ese sentido. Como digo, muy duradera. Y uno de los principales, que ya lo era la SkyRise 1, uno de los principales puntos fuertes que tiene el modelo es el confort. Es una zapatilla muy agradable en el pie, muy agradable, y eso se debe al Jacquard Mesh. Es un Jacquard Mesh de doble capa, bastante abierto en la parte externa. Parece un knit, pero es un Engineered Mesh trenzado en Jacquard. Ha mejorado la ventilación. No es que sea la zapatilla más ventilada, pero la verdad es que ha mejorado en ese sentido y es suficientemente ventilada. Tiene unos cordones planos de bastante calidad, una lengüeta fina muy agradable, acolchados en la parte trasera con un collar ergonómico. La verdad es que lo hace casi todo bien, incluso los refuerzos. La lengüeta va unida al chasis en esta parte, no por encima, sino en esta parte, y en esta parte justo es donde el Rambert, el logotipo, une digamos las tensiones que vienen de los cordones, se unen al chasis a través del logotipo y de la sujeción de la lengüeta. Está todo muy bien pensado en esta zapatilla. Sí que le daría un poquito más de protección o de densidad a la malla en esta zona, porque es por aquí donde suelen romper las zapatillas y parece que tiene algunos agujeros de ventilación un poco grandes. No digo que vaya a romper, pero bueno, tampoco es una zona de ventilación tan importante esta zona, y le daría un retoque en esa parte, pero sin más. Es una zapatilla excelente para plantilleros, porque tiene una plantilla de 5,5 milímetros, como veis, muy gruesa, de mucha calidad y muy blandita. Es una zapatilla muy buena para plantilleros porque no tiene un arco marcado, tiene una plataforma amplia, talla muy bien, no es estrecha en la parte delantera, así que no vais a tener ningún problema en ese sentido. Es una zapatilla sin problemas, lo hace casi todo bien, no es pesada, es grande, pero porque la alternativa de ser una zapatilla ligera tenéis la Rider y la Rider Neo, así que cubre muy bien el segmento que ha pretendido que defienda Mizuno, lo hace todo perfectamente. Sí que es verdad que particularmente me gustaría una zapatilla con una amortiguación más profunda en el talón, que aprovechasen más el inner side. Si pusiesen un Euphoric de 55, el drop se notaría menos o menos marcado, tendría un poquito más de amortiguación trasera y estaría en el punto dulce que considero que debe tener una zapatilla de hasta 80 kilos para usuario. Zapatilla de entrenamiento pura y dura, una trotamillas, y como digo, no os podéis equivocar mucho eligiendo esta zapatilla, sobre todo si sois talonadores. Quizás un poquito más de amortiguación en el talón, pero como digo, es muy agradable en la parte delantera. Es una de las zapatillas que no me quito o que uso habitualmente sin pensarlo para caminar. Tanto esta como la versión anterior me encanta llevarlas en los pies porque tiene una horma, no son muy estrechas, no ajustan demasiado, son bastante permisivas en cuanto a horma. Si tenéis el pie ancho, es de las mejores zapatillas de ese segmento. Y es una zapatilla bastante sólida en general, recomendable para correr y entrenar en diferentes terrenos a diferentes ritmos, hasta 4.15, una cosa así, se mueve muy bien. Es bastante
flexible en cuanto a una flexibilidad correcta. Y poco más que decir, tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.